Me ha gustado mucho tu charla, aunque no era lo que te pedí. Pero me ha gustado mucho. La cambié. Lo sé. Bueno, mientras vamos cambiando, quiero agradecer a Joana, ¿vale? Que es la que nos está ayudando, es socia, tiene lipedema y nos está ayudando en todas estas jornadas. Y esto fastidia a mucha gente, pero ¿quieres decir unas palabras? Sí, que muchísimas gracias a Dalipe por organizar estas jornadas. La verdad que yo personalmente, aunque llevo 2 años conociendo que tengo lipedema, he investigado mucho por mi parte y aún así he visto y he escuchado charlas nuevas que me han informado más de lo que ya estaba, y creo que es muy, muy importante que nos empoderemos, que muchas gracias a los médicos, a los que investigan, pero creo que las más importantes aquí somos nosotras, que nos empoderemos, que nos apoyemos entre nosotras, y que encantada de conoceros a todos y hacer, como siempre, nuevas amigas, que sois unas mujeres muy, muy, muy fuertes. Bueno, esto es lo que tiene no ser profesional, que improvisas, ¿sabes? Y la gente luego... Vale, pues ahora van a hablar, unas de mis queridas amigas ya, ¿vale? Que son del Centro Fisioterapia de Alcalá, 126. Para quienes la conozcáis, muy mal, por no conocerlas. Pero son un centro de referencia en Madrid en el tratamiento del paciente oncológico, linfedema y lipedema, con una trayectoria profesional de más de 20 años. La ponencia la van a exponer Raquel Reinaldos Espejo y Isabela Fernández Cid, que son fisioterapeutas y ambas con formación específica en drenaje linfático manual, método Boder y Godoy, y con amplia experiencia en tratamiento de linfedema y lipedema. Y también está por ahí, que me está grabando, Silvia, es la que saluda, que ella no va a estar porque era un poquito tiempo y porque es un poquito vergonzosa, pero que también las tres son geniales, ya saben lo mucho que yo las quiero. Me han ayudado mucho en tratamiento, en todo. Me han ayudado en todo, en tratamiento, en tanto en calidad humana, en tratamiento fisioterápico, y bueno, pues estoy muy agradecida a ambas, y así lo digo así para que se pongan nerviosas ahora para dar la charla. Vale, así que además, de hecho, yo a Raquel le dije, oye Raquel, digo, ¿te gustaría dar una charla? Es porque me gustaría mucho que sea una charla. ¿De qué quieres darla? Digo, mira, yo he pensado que mejor esto. Porque sé que el tema no le gusta mucho. Porque ella puede hablar de muchas cosas y le hubiera preferido otro tema. Pero le dije, ay, es que este tema, por favor, que tú sabes de esto, anda, que no lo das. Así que nada, muchas gracias. ¿Se me oye? ¿Sí? Ya buenas tardes casi a todos. Dar las gracias, por supuesto, a Dalipe y en especial a Alba. Muchas gracias por tus palabras. Ya sabes que somos una gran admiradora tuya y sobre todo por la capacidad de convocatoria que tienes. O sea, ya no es yo sé que también va de la mano de todos los que formáis a Dalipe y que Curro también ha intervenido, pero el otro día hablábamos, ¿no? El año pasado no fue en el 20, ¿no? En el año 20, casi en pandemia, la que organizó de vídeos, no sé si los seguisteis, todos los días 1 o 2 vídeos con diferentes ponencias, diferentes desde la nutrición, psicología, pilates, de todo. O sea, fue aquello, de verdad que fue un mes de junio que no estuviste, es el mes del lipedema, maravilladas con todos estos vídeos. Bueno, voy a empezar, que a ver si se me ha pasado un poco el nervio, que me enrollo mucho. Casi Curro, pero no tanto. Bueno, efectivamente nos pidió Alba, oye, ¿por qué no hablas de este tema? Este tema, claro, es un tema de agentes físicos a estas horas y además pues es un tema poco llamativo. Nosotros, como ha explicado Alba en la presentación, venimos del mundo del linfedema, o sea, y somos todas expertas en drenaje linfático manual de muchísimos años, sobre todo en el linfedema, en el lipedema de unos poquitos menos. Entonces,
el que nosotros hablemos de agentes físicos, que los tenemos en consulta y los empleamos, por eso estoy aquí, vamos a hablar desde nuestra experiencia clínica, ¿vale? No venimos aquí ni a vender, ni a que pueden ejercer el aparato en cuestión, ¿vale? Hablo de que efectivamente tenemos agentes físicos, complementos a la terapia descongestiva compleja, que ya hemos visto a lo largo, que es el pilar del tratamiento postquirúrgico, pero es verdad que bueno, pues hay herramientas físicas, algunos de los compañeros ya han hablado de algunas de ellas y nosotros vamos a hablar de dos. Yo voy a hablar de la radioterapia y luego Isabela, mi compañera, pues os hablará de otro agente físico. Pero bueno, empiezo. La terapia con radiofrecuencia, que es el tema que os voy a comentar. Antes de nada, aquí ya se ha hablado de las técnicas quirúrgicas y demás, pero bueno, ¿qué nos llega a nosotros y a qué pacientes vamos a aplicar esos agentes físicos? La mayoría de los pacientes que acuden al centro operadas del lipedema, casi todos, es decir, el 100%, casi todos acuden con que se le han hecho la técnica de Wall. Han hablado aquí los cirujanos, que son los que deben de hablar de ello. Generalmente nos llegan a la consulta de esta guisa, ¿vale? A las 48 horas de la intervención. Llegan con un tejido plano, una media, una contención. A veces llegan con un vendaje puesto sobre ese tejido plano para aumentar la contención. Nosotros lo que hacemos, primero pues retiramos esas medias, pues lavamos un poco la zona. Primero hacemos una anamnesis, una exploración clínica, es fundamental, o sea, el tratamiento. Siempre se hace, aquí se ha hablado de personalizar, se hace en base a una sintomatología, a la exploración clínica, en una sintomatología, vamos a ver qué pautas de tratamiento aplicar a este paciente. Generalmente ya hemos visto, la terapia descongestiva compleja es el pilar en el cual nosotros nos basamos y en casi todos los pacientes pues, les aplicamos esta terapia descongestiva de una u otra manera, pero le aplicamos sobre todo el drenaje y valoramos si el uso de otras técnicas físicas. En el tratamiento de fisioterapia ya sabéis que, bueno, estas imágenes tenían que aparecer... claro, porque esto es el PowerPoint, claro. Vale. Tenía que ir un poco sucediéndose. Pues luego, si acaso, lo cambiamos cuando... se puede, ¿vale? No ahora, cuando ya hable Isabela, porque ya sí que tiene una secuencia. El tratamiento de la es el congestiva compleja. Se basa en el drenaje linfático manual, una contención, vendaje, con medio, ejercicio, y nosotros también aplicamos la técnica, el método mecánico de Ragodoy, que bueno, también ya habló un poquito Ángela ayer. ¿Y cuáles son los objetivos del tratamiento? Pues mejorar la sintomatología, mejorar el edema, evitar la formación de fibrosis. Al final intentamos acelerar todos esos procesos de recuperación con el tratamiento que hemos decidido. Entonces, ya metiéndonos un poco en los agentes físicos. Hay muchos aparatos del Deep Slim, el Manutec y el Flowwave, el Livamat y el Deep Oscillation. Son aparatos que se suelen emplear más en fases iniciales. Vamos a ver cuáles nosotros trabajamos. Y en las fases más tardías está la radiofrecuencia, que viene lo mismo, con diferentes marcas, Indiva, Tecar, Winback, bueno, sonarán algunas de ellas, y las ondas de choque. Yo sé que aquí pues, hay algunos profesionales que utilizan la radiofrecuencia en las fases más iniciales, que realmente, pues, dependiendo de cómo se utilice, se podría utilizar. Bueno, Indiva, Ivamat, un Tecar y un Deep Oscillation. ¿Qué es una radiofrecuencia? No me voy a meter en agentes físicos ni la física de los aparatos, porque ahí me pilláis seguro. Es un tipo de radiación electromagnética de alta frecuencia. Dentro de esa alta frecuencia utiliza frecuencias más bajas, no ionizante, ¿vale? Y que quede claro que es una radiofrecuencia no ablativa. Las radiofrecuencias ablativas son aquellas que utilizan los médicos, los cirujanos, ¿no? Ahí sí que no tiene nada que ver. ¿Cómo se trabaja la radiofrecuencia o la diatermia, que viene a ser lo mismo? Pues se utilizan dos modalidades, capacitiva, resistiva y una placa de retorno, 2 electrodos. La diferencia: ¿en qué capa actúa? En la capacitiva, estoy hablando y estoy resumiendo. La capacitiva es un electrodo que está rodeado de una capa de poliamida, es una cerámica, entonces que lo que hace es que provoca esa radiación, provoca calor, un efecto térmico,
o en las partes más superficiales, ¿no?, del paciente. Mientras que la resistiva penetra mucho más y ese térmico lo provoca en estructuras más profundas. Ambos métodos de tratamiento provocan respuestas tisulares que va a estar en función de la resistencia que tenga ese tejido. Y la resistencia siempre tiene que ver con la cantidad de agua o no que tenga el tejido. Bien, lo que nosotros utilizamos en nuestra consulta, en nuestro centro, es una radiofrecuencia monopolar capacitiva resistiva, ¿vale?, a 448 kHz estable fijos, es Indiva Active, es la que nosotros utilizamos. Se puede utilizar, lo bueno que tiene esta técnica, que se puede utilizar con o sin temperatura, o sea, en atermia o subtermia y con termia. Y, como ha dicho también Curro, la fisioterapia dermatofuncional, porque la radiofrecuencia se puede utilizar en muchos campos dentro de la fisioterapia. Es una herramienta muy versátil. Entonces, ya ahora mismo las aplicaciones son muchísimas, incluso en el suelo pélvico, en las disfunciones del suelo pélvico. Pero efectivamente, por el tema que nos compete, nosotros la fisioterapia dermatofuncional es donde lo empleamos, que son aquellos casos de depósitos grasos, paniculopatías edemofibroesclerótica, depósitos grasos, en el pre y el post cirugía, que es donde más lo utilizamos. Y de hecho nosotros adquirimos el equipo de las radiofrecuencias, que no son nada baratos, no son tan caros como los de cirugía, no me meto, pero es verdad que para nosotros en un aparato de estos son aparatos pues, que son caros. Y lo adquirimos justamente antes de pandemia y un poco enfocados al paciente con lipedema, porque vimos que había muchos beneficios que podíamos conseguir en el tratamiento, sobre todo acelerar los procesos en el tratamiento del lipedema, tanto en el pre como en el post. Con lo cual, ¿cómo funciona? Funciona con una escala subjetiva de la sensación térmica que tiene el paciente. Es una sensación térmica de calor, el calor que el paciente nota. Entonces, Indiva, también la marca Tecar y Capanergy, creo que hablan los tres de una bioestimulación que se utiliza generalmente en las fases agudas. ¿Por qué? Porque trabajamos sin calor. Todos sabemos que para aplicar calor en una zona que está edematosa, pues está claro que eso vamos a tener unos resultados negativos y contradictorios. Acelera la cicatrización del tejido, reduce el dolor y la inflamación, mejorando el aumento del metabolismo celular. Esto a los niveles de bioestimulación, que son niveles en atermia. Si aumentamos ese efecto térmico, aumentamos y producimos una sensación más o un efecto fisiológico de vascularización. Y ese efecto de vascularización que va a provocar más aumento de nutrientes, más oxigenación, mayor regeneración tisular. Igualmente, ya sería en la última fase una hiperactivación, y así que el aumento de temperatura es mayor aporte, mayor oxigenación, mayor, ¿vale?, que un aumento de esos mecanismos endógenos que favorecen la regeneración del tejido. ¿Vale? En estos casos lo empleamos ya en fases de remodelación, cuando ya ha pasado pues, toda una fase, la fase aguda sobre todo, ya en la remodelación es cuando empezaríamos a en hiperactivación y con termia. Por ejemplo, aquí, esto es un electrodo, no sé si se ve, es resistivo, porque generalmente utilizamos más el electrodo capacitivo, porque como he dicho al principio, es más a la superficie a la que queremos llegar. Aquí tenemos ya una herramienta que tiene esta casa, la Indiva, que son unos tools que se llaman, que lo empleamos ya porque es resistivo, ya queremos llegar a planos más profundos y estamos provocando ya en procesos ya mucho más avanzados y más de remodelación. Resumiendo, ¿qué me produce esa radiofrecuencia? Siempre dependiendo del modo en que trabajemos y en el momento en el que trabajemos. Me va a producir una reducción de la inflamación, con lo cual del dolor, del edema, reducción del hematoma, prevención de la fibrosis, regularización del tejido, con lo cual acelera ese proceso de recuperación. Si yo tuviera que decir qué es lo que produce o qué efectos produce una radiofrecuencia, una diatermia, diría es un regenerador tisular. Genera tisular, tejido, ¿no? Es un poco resumiendo, pero repito, dependiendo de lo que tengamos y el modo en el que trabajemos. Nosotros, Centro de Fisioterapia de Alcalá, ¿qué hacemos? Lo utilizamos bien como complemento a la terapia descongestiva compleja. Hacemos el drenaje, hacemos la compresión y además añadimos la radiofrecuencia. O bien trabajamos simultáneamente, nos permite, es una parte muy versátil, nos permite trabajar simultáneamente el drenaje, una determinada técnica, con el Indiva. Generalmente nosotros empezamos después de la fase inflamatoria, cuando no haya bajado la inflamación, ha disminuido el edema, que suelen ser 2-3 semanas, y
también en posibles complicaciones. Ahora hablo un poquito de las posibles complicaciones. En atermia, en fases más agudas, y solo utilizamos termia en aquellas fases que son más avanzadas. Al final, pues vuelvo a repetir, regularización del tejido, reducir la fibrosis y mejorar la piel. Trabajamos todo a nivel superficial. Las complicaciones. Las complicaciones inherentes, ya se ha hablado aquí, inherentes a la cirugía. Ya se ha dicho. Vi un estudio, porque no es fácil encontrar cuáles son las complicaciones a medio y largo plazo que pueda producir una cirugía del lipedema, y encontré un trabajo del año pasado, del año 2021, que se realizó sobre 148 pacientes intervenidas por una liposucción del lipedema. Todo esto es una traducción de lo que viene, en el artículo. Entonces, las complicaciones incluían pues, un crecimiento de tejido conectivo suelto, esa famosa fibrosis tisular, que todos, lo primero que cuando llegan a la consulta, y me está saliendo fibrosis, y me va a salir fibrosis, y esto que tengo aquí a veces ocurre, y bueno, y eso simplemente es un endurecimiento del tejido. Bueno, aquí vemos otra serie de complicaciones que pueden darse, sobre todo en los estadios iniciales, por la aparición de ese daño tisular que puede llegar a desarrollar una úlcera o no. Aquí tenemos, no sé si se ve claramente porque hay mucha luz, un seroma. Aquí también es un seroma bilateral. Bien, con lo cual, igualmente esto es una definición que se define como un crecimiento excesivo, endurecimiento y cicatrización de varios tejidos, incluyendo pues, esos componentes de la matriz extracelular, que es el medio interno. Al fin y al cabo, se endurecen, se fibrosan. ¿Por qué es debido a esto? Pues hay múltiples factores, desde la aplicación de radioterapia, el daño tisular, las cicatrices, pueden provocar esa fibrosis. Este es el estudio que os comentaba, en los cuales, pues fijaros que un 58% de 148 pacientes, ¿vale?, pues desarrollaron una fibrosis tisular después de una intervención de liposucción. Aquí, claro, una fibrosis se palpa. Verla es complicado. Entonces, aquí vemos una paciente nuestra que ahí quiere, pues efectivamente ya está intervenida, como una retracción de la piel. Yo no sé si se llega a ver bien en la imagen o no. Y es esa fibrosis que palpamos, que el paciente la palpa, que además le molesta cuando se toca, la que también podemos tratar de una manera aislada o con la terapia, con las diferentes herramientas físicas, ¿no? Sobre todo con el Indiva, y luego Isabela nos hablará del Deep Oscillation. Con lo cual, y con esto termino, un poco más veracidad a los beneficios que tiene una radiofrecuencia en el lipedema. Nosotros tenemos un grupo en el cual estamos 22 o 23 clínicas de fisioterapia a nivel nacional, grupo de WhatsApp, como tenéis vosotros lo de Lipedema España, nosotros tenemos también lipedema, pero a nivel fisioterapia, y tenemos, creo que somos un grupo de 22, 23, que trabajamos, todos somos fisioterapeutas, todos estamos especializados en el drenaje linfático manual y en el tratamiento del lipedema, de ahí ese grupo. Con lo cual se nos ocurrió, oye, ¿por qué no hacemos un cuestionario, ya que tenemos este grupo de WhatsApp, es fácil acceso, de 5 preguntas muy fáciles a esas 14 clínicas? El resto, pues yo entiendo que si no pudieron contestar, porque esto fue la semana pasada, con lo cual tampoco dimos mucho margen para contestar, contestaron 14 de las 22, y de las cuales, bueno, se utilizaba un tipo de radioterapia como única forma de tratamiento o como complemento a esa terapia descongestiva compleja. ¿En qué momento del tratamiento comienza con esa radiofrecuencia? ¿En qué modo se trabaja y qué beneficios? Y vamos a ver qué nos dijeron. ¿Utilizas algún tipo de radiofrecuencia? Fijaros, el 84% de esas clínicas me dijeron que sí, que utilizaban. Indiva, utilizaban la mayoría de ellas, pero también el Capanergy, Ions, Tecar y Winback. El 2 con un asterisco significa que había una de las clínicas que trabajaba con las 2 radiofrecuencias. Tenía las 2 radiofrecuencias. Suerte. Yo creo que no hay una mejor que otra. ¿Verdad? Que bueno, pues todas tienen su aplicación y todas funcionan, yo creo. En cuanto si la utilizamos como forma de tratamiento única o como complemento al tratamiento, todos la utilizábamos, si la utilizamos como complemento. Hacemos terapia descongestiva y utilizamos, si hace falta, lo que sería la radiofrecuencia. ¿En qué momento del tratamiento comenzamos? Fijaros, a partir de la segunda semana. Ninguno empezamos antes. O sea que yo entiendo que todos, y además cuando hicimos el cuestionario nos decían, cuando ha pasado la fase inflamatoria, 2, 3 semanas, algunos nos decían al mes, y los que
Hablaban de otras siempre cuando ha pasado la fase inflamatoria y la fase de edema. ¿En qué modo trabajas? El 83% en capacitivo, pero bueno, es un modo de trabajar acorde a lo que he dicho antes, a qué tejido trabajas y qué beneficios quieres encontrar. Hago un inciso solamente, a colación de en qué momento empiezas a trabajar, segunda o tercera semana hay una clínica, está Noemí, la doctora Torres, que sabemos que ellos en su clínica, en su centro, sí trabajan además con el Indiva, creo, no sé si el Actinium igual, el Indiva desde el momento, desde el segundo día ya empiezan a trabajar con el Indiva. Creo que no hacéis la terapia descongestiva compleja. No, pues trabajan. Vale, pero sí yo creo que no, tenéis beneficios. Ah, vale, perfecto, vale, no sabía, muchas gracias. Y luego simplemente les preguntamos qué beneficios tenían. Bueno, pues estos beneficios todos nos lo dijeron las diferentes clínicas. ¿Cuáles eran los principales? Reduce fibrosis y regenera el tejido. Aquí hay uno que no puse porque se me olvidó, que había una de ellas que nos decía, yo en la flacidez no he notado gran beneficio con el uso de la radiofrecuencia. Hubo una de los casos. El resto, pues si os fijáis, lo principal, reduce fibrosis y regeneración del tejido, ¿no? Eso es que os hablaba, ¿no? Es un regenerador tisular. Mejora la elasticidad, bueno, siempre hablamos del tejido, de cómo favorece, disminuye el dolor, con lo cual tiene un efecto analgésico, disminuye la inflamación, va a colación del dolor también, reabsorción de los hematomas y un efecto drenante. Con lo cual, bueno, pues sería interesante el seguir, como siempre decimos, investigando, ¿no? Investigando para ver si estas herramientas físicas verdaderamente ayudan. Lo ideal sería hacer, bueno, pues hacemos un grupo solamente con radiofrecuencia y otro grupo descongestiva, bueno, y ver beneficios. Pero bueno, el que todo nos ayuda, el que todo es complemento, me parece muy importante. Ya no me enrollo más. Aquí ahora Sabela nos va a hablar de la terapia con oscilaciones profundas en el tratamiento posoperatorio del lipedema. Todo tuyo. No se van a ver las fotos de mi presentación, ¿no? Ah, vale. ¿Os importan 2 minutos si ponemos el...? No tenemos. No, vale, ya está. Bueno, buenas tardes a todos. Ya Alba me ha presentado antes, así que simplemente agradecerle sus palabras y la invitación a la charla y a Dalipe por organizar las jornadas. Yo voy a continuar hablando de los agentes físicos que utilizamos en la consulta en el tratamiento posoperatorio del lipedema. Voy a hablar de las oscilaciones profundas. Hay diferentes equipos para aplicación de esta terapia. Está el IVAMAT 200. Nosotros lo tenemos en la consulta desde hace 7 u 8 años porque, como dijo Raquel, venimos del mundo del linfedema y lo empleábamos con estos pacientes para tratar sobre todo las fibrosis que se producían en estos pacientes con linfedema. Y más recientemente adquirimos el Deep Oscillation. Además es este aparatito portátil que nos viene fenomenal, es súper cómodo para trabajar en la clínica. Así que a lo largo de la charla hablaré indistintamente de los dos porque los efectos y el uso es el mismo. Es un método terapéutico no invasivo, no traumático, sino que funciona a través de impulsos electrostáticos que provocan en el tejido unas vibraciones con un profundo efecto biológico. Trabaja en todas las capas del tejido, penetrando una profundidad de hasta 8 centímetros. Esto ha sido demostrado mediante imágenes ecográficas y la frecuencia puede variar dentro de un rango de 5 a 250 hercios, que más adelante os explicaré los beneficios que se obtienen dentro de cada rango. Las técnicas de aplicación, hay 3 formas de aplicarlo. Una es con guantes especiales, no se ve muy bien la imagen, pero el paciente debe tener un elemento de titanio, que en este caso se lo hemos puesto entre el primer y el segundo dedo del pie, porque vamos a trabajar miembros inferiores, y el fisioterapeuta lleva debajo del guante un electrodo pegado, con lo cual ambos individuos están ya conectados al equipo, que es la fuente de voltaje, y entre ellos se crea un circuito cerrado que lo que hace es que cuando el fisioterapeuta entra en contacto con el paciente se generan estas vibraciones y se transmite la oscilación profunda. Esto es muy beneficioso porque nos permite de forma simultánea hacer las maniobras y el tratamiento de drenaje linfático manual, que es nuestro tratamiento principal,
y que como complemento la paciente se beneficie de los efectos de la oscilación profunda. A mí la verdad es que es la forma que más me gusta a la hora de trabajar. Se puede trabajar también con un aplicador manual, que es este cabezal de aquí. Simplemente habría que cambiar los electrodos y el fisioterapeuta, en vez de usar las manos, usaría el cabezal. Y por último están las láminas superpuestas, que es como una especie de papel film que nos permite trabajar en aquellas zonas de la piel que puedan estar húmedas, que pueda haber heridas en fase de cicatrización, y en este caso hay una úlcera. Y una vez protegida este área de la piel, pues podríamos trabajar tanto con guantes como con el aplicador. Como os decía antes, trabaja en todas las capas del tejido, que son la piel, el tejido conjuntivo, el tejido graso subcutáneo, músculos y los vasos sanguíneos y linfáticos. La acción de gamas de frecuencia, antes os decía que pueden oscilar entre 5 a 250 Hz. Las frecuencias más altas, que van de 80 a 250, son las frecuencias que solemos utilizar al principio del tratamiento, ya que el objetivo principal es la disminución del dolor. Las frecuencias más bajas, que van de 5 a 25 Hz, las utilizamos en fases más tardías del tratamiento, ya que tienen un efecto vasodilatador. Entonces, eso no nos interesa producirlo al principio cuando tienen tanta inflamación. Todas estas frecuencias disuelven o ayudan a disolver esas durezas que se producen a veces en los tejidos, y con lo cual permite que las sustancias depositadas se drenen con mayor facilidad. Los efectos fisiológicos, según varios estudios piloto, son la reducción del dolor, un efecto antiinflamatorio y antifibrótico, reabsorción de edemas y favorecimiento de la cicatrización de heridas. Hay varios estudios que muestran que la aplicación de la oscilación profunda ayuda a reabsorber el edema subcutáneo, y esto lo explica mediante dos hipótesis. La primera es que la estimulación mecánica actúa a nivel de la sustancia intersticial, mejorando su distribución. Esto hace que aumente su área de superficie para la reabsorción de este edema. Y la segunda hipótesis es que los impulsos mecánicos generan fuerzas sobre las fibras de colágeno, y estas a su vez aplican tracción a la capa endotelial de los vasos linfáticos iniciales a través de los filamentos de anclaje. Esto quiere decir que cuando provocamos esa tracción, favorece la entrada de líquido, mejorando así el drenaje acumulado en el espacio intersticial. La oscilación profunda se puede utilizar también en el tratamiento preoperatorio. No me voy a meter aquí, que no es el objetivo de la charla. Ya compañeros ayer lo comentaron, como Román y Ángela, que siendo el tratamiento estrella la terapia descongestiva compleja, el Deep Oscillation era uno de los medios físicos que se podía utilizar, porque aporta beneficios también para el tratamiento postoperatorio. Aquí sí, en el tratamiento posterior a una liposucción, gracias a que el efecto mecánico externo es mínimo, nos permite empezar a trabajar con los pacientes en las fases más agudas. Es decir, cuando el grado de dolor es más alto, e incluso cuando puede haber afectación de tejidos blandos y de heridas todavía en procesos de cicatrización. Se puede empezar a utilizar a las 48 horas, pero debemos de tener cuidado siempre y tener muy en cuenta el estado de la piel. Muchas veces las pacientes acuden a la consulta con las incisiones abiertas, están drenando todavía, puede haber fragilidad capilar. Siempre en este caso utilizaríamos las láminas estériles que os enseñé al principio. Resumiendo nuevamente, los efectos que se consiguen son la reducción del dolor. Es cierto que en este punto tenemos un feedback muy bueno por parte de las pacientes. Dentro de la misma sesión notan muchos beneficios, mejora mucho la sensación de dolor, de pesadez, y la verdad es que esa vibración que reciben es muy agradable para las pacientes. Reduce el edema, mejora la cicatrización de heridas, y todo ello hace que mejore la movilidad. Aquí os presento en la primera diapositiva, es una paciente intervenida de liposucción, muslos completos, cuarto día posquirúrgico.
Ahí se aprecian unas zonas un poco más rojas con cierta fragilidad capilar. Esta ya es la quinta sesión, que ya se aprecia bastante mejoría, y en la octava sesión que prácticamente han desaparecido. Aquí nuevamente utilizamos como tratamiento estrella el drenaje linfático manual, los vendajes, el RA Godoy y el cuidado de la piel. Y en la misma sesión, los últimos 15-20 minutos los empleamos en trabajar de forma más localizada en estas zonas. Y bueno, el resultado yo creo que es interesante. Y por último, este es un estudio retrospectivo en el que comparaba dos grupos de pacientes. Uno trabajaban solo con drenaje linfático manual y al otro drenaje linfático manual junto con el IVAMAT. Se aplicó en pacientes tanto de lipedema como de linfedema. Ninguno estaba intervenido quirúrgicamente. Es cierto que los resultados se obtuvieron mediante volumetría e imágenes ecográficas y los resultados fue estadísticamente significativos la reducción del volumen, pero es cierto que la muestra de pacientes era pequeña, pero bueno, creo que los resultados son alentadores para seguir investigando pero bueno, como complemento a la terapia descongestiva compleja, creo que los beneficios son muy buenos. Y hasta aquí mi charla, espero que os haya gustado y muchas gracias.